Muy buenos días para todos y bienvenidos a su noticiero de pandemia favorita, Personas que Transforman. Para hoy les traemos un proyecto muy interesante de un tema que nos concierne a todos, consumo de sustancias psicoactivas. Para esto les traemos a la profesional Carla Rodríguez. Por favor, Carla, cuéntanos un poco más respecto a este tema y cuáles son las cifras colombianas. Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Me gustaría dar inicio con la definición de consumo de sustancias psicoactivas, el cual es el comportamiento que altera los niveles de conciencia del sujeto, conllevándolo a tener consecuencias negativas no solo a sí mismo, sino a quienes lo rodean. Esta es una definición del Ministerio de Salud 2013. La población más afectada frente al consumo es la población universitaria, lo que nos lleva a comprender las siguientes cifras. En Colombia, el 70,7% de la población estudiantil admite haber consumido una vez a lo largo de su vida sustancias psicoactivas. Por otra parte, tenemos que en Cundinamarca 37,5% consume alcohol, el 15,8% consume cigarrillos y el 3,6% sustancias ilícitas, según el Ministerio de Salud 2017. Por lo que podemos evidenciar que hay una necesidad muy grande de programas de intervención, sobre todo en la población adolescente. Hablamos de 10 a 12 años de edad. Ahora me gustaría exponer los factores de riesgo, aquellos factores que nos llevan al consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos tres principalmente. El primero, la inestabilidad familiar, lo que conlleva conductas antisociales, vandalismo, consumo de sustancias psicoactivas. El segundo, las creencias morales. La pregunta de saber si las sustancias psicoactivas me van a conllevar a tener una recompensa mayor socialmente, influenciando la toma de decisiones. Y el tercer factor son las conductas antisociales, que nos llevan a la oposición de las normas. Estos factores nos llevan a una mayor probabilidad de consumo de sustancias psicoactivas. Pero no todos son factores de riesgo, también tenemos factores protectores, que como su nombre lo dice, nos protegen del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son? Los siguientes. Tenemos la divulgación de la información, estar conectados, saber de qué trata esta temática. Tenemos las relaciones familiares fuertes, sólidas, la confianza, la comunicación, pero sobre todo la inculcación de valores. Es por ello que nos permitimos decir que los programas psicoeducativos son de suma importancia para la fomentación de factores protectores en los adolescentes, en la población estudiantil. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Mediante la evaluación, un proceso de evaluación rigurosa y exhaustiva que nos lleve en análisis de comprender cómo se deben hacer las intervenciones y cómo se debe orientar a esta población frente a los factores protectores del consumo. Bueno, Carla, muchas gracias por tu participación en este programa. Ahora les tengo como última primicia un estudio que hizo la Universidad de La Sabana en la pasantía de SPA en la Facultad de Psicología. Para esto les traigo a uno de sus miembros, Carla Mogollón. Carla, cuéntanos un poco más sobre esta pasantía y lo que han hecho hasta ahora. Sí, gracias por invitarme. Bueno, te cuento. La pasantía de la Universidad de La Sabana, llamada Factores de Riesgo y Protección asociados al consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas de riesgo, existe desde el año 2012. Desde su creación ha venido trabajando con colegios del departamento de Cundinamarca con aproximadamente 2.000 estudiantes. Y su objetivo fue evaluar los perfiles de riesgo de niños y niñas y adolescentes para formular un plan de prevención de consumo de sustancias psicoactivas a través de un programa llamado Community State Care. Desde esa fecha hasta la actualidad se sigue trabajando junto con la comunidad educativa de la Universidad de La Sabana. Uno de los municipios en los cuales trabajó tiene 45.000 habitantes, caracterizados por dotes musicales, tradición indígena y fuertes creencias religiosas como el Santo Cristo. También tiene producción de lácteos, ganadería y cultivo de maíz y papa. Sin embargo, es un municipio con riesgo para niños y niñas y adolescentes, ya que ha venido presentando evidencia de venta ilícita de drogas, por lo que se implementó programas de prevención por medio de actividades recreativas y lúdicas para enseñar sobre sustancias psicoactivas, seguridad ciudadana y convivencia, pero que por desgracia fueron declinados por el gobierno al fomentar el reconocimiento de jíbaros y también de las sustancias psicoactivas. Por tal motivo, hubo la necesidad de que la pasantía de la Universidad de La Sabana haya actuado.
Bueno, Carla, muchas gracias por tu participación, pero ahora me surgen muchas más dudas. ¿Cuáles son los resultados de esta pasantía? ¿Qué ha traído de bueno y de malo para estos municipios en Cundinamarca? Y bueno, para esto traje a otra compañera de Carla, Sofía Corso, que nos va a hablar un poco más sobre este tema. Vamos contigo, Sofía. Bueno, Sofía, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Ahora bien, voy a explicarles un poco sobre la metodología que utilizamos. En primera instancia, el diseño que usamos, como pueden ver acá, es el descriptivo con modalidad no experimental. Los participantes que utilizamos fueron niños y adolescentes de un municipio en específico de Cundinamarca, ¿ok? El instrumento que utilizamos fue el CTC o el Communities That Care, el cual tiene como objetivo explicar los elementos causales del origen, la sostenibilidad o la finalidad de una conducta antisocial y o prosocial a lo largo del ciclo de la vida de una persona, específicamente en este caso de los niños y adolescentes. Bueno, asimismo este modelo fue creado por Hawkins y Catalano y tiene dentro de sí tres teorías que lo rigen. Estas son la teoría del aprendizaje social, el cual es el aprendizaje mediante la observación. El segundo es la teoría de control social, el cual habla del contexto como la teología o las causas que originaron la conducta de la persona. Como tercera se encuentra la teoría de la asociación diferencial, el cual básicamente consiste en esos cambios de ideologías que tenemos constantemente y estos conflictos que ocurren entre las ideas previas y las ideas que vamos adquiriendo y esa negociación interna que hacemos entre la una y la otra. Y para finalizar, el procedimiento que realizamos para la aplicación del CTC consistió en sentar a un grupo de niños y adolescentes en un salón con acceso a computadores, los cuales le permitió llenar toda la encuesta del CTC. Asimismo, ellos tenían la posibilidad de hacer preguntas a los asesores que estaban capacitados para atenderlos en ese momento por si tenían alguna inquietud respecto a las respuestas o a la metodología del CTC. Asimismo, se les fue explicado con un consentimiento informado que podían retirarse cuando ellos se decidieran o si se sentían mal durante el proceso. Y esa fue toda la metodología. Gracias, Sofía, y vamos contigo de nuevo. Bueno, les cuento que acabo de hablar con el productor del programa y este me ha dado las buenas noticias de que afortunadamente tenemos los dos miembros que encabezan la pasantía de consumo de sustancias psicoactivas. Estos dos nos van a contar mucho sobre los resultados y sobre qué encontraron en relación con toda la literatura de la que la profesional Carla Rodríguez habló. Vamos con ustedes, Laura y Nicolás. En cuanto a los resultados, podemos encontrar que el factor que mayor puntuó fueron las normas y leyes favorables hacia el consumo de sustancias psicoactivas, con un total de 4,62. Siguiente a esto, encontramos que las actitudes favorables por parte de la familia hacia el consumo de sustancias psicoactivas fue un total de 3,56, siendo este el segundo factor que mayor puntuó. Ahora bien, en cuanto a los factores protectores, encontramos que el que menor puntuó en esta categoría fue el involucramiento prosocial de manera individual, con un total de 2,1. Y por otro lado, el que segundo menos puntaje tuvo fue el de los factores protectores referentes a la recompensa y el involucramiento prosocial, con un total de 2,92. Por otro lado, podemos observar que los motivos de consumo, el que mayor porcentaje tuvo con un total de 24%, fue el para calmarme. Por otro lado, encontramos que las conductas antisociales y la principal fue las peleas en el colegio con un 23% y por último una conducta autolesiva con un 14%. Por último, encontramos en los patrones de consumo que la sustancia que más se consume es el alcohol, seguido del tabaco y la marihuana. Como nos contaba Nicolás, en este estudio encontramos cosas muy valiosas y queríamos ver qué otros autores estaban de acuerdo o en desacuerdo con nosotros. Fue ahí donde encontramos a Moral y Díaz en el 2018, quienes hablaban de la impulsividad como factor de riesgo. Ellos dicen que a un bajo nivel de autocontrol, mayor el consumo de sustancias. También encontramos a Monroy en el 2017, quien hablaba de las leyes y de cómo, por ejemplo, en un país como Colombia, el consumo de spa es bastante alto debido a la accesibilidad que los jóvenes tienen por las leyes permisivas, porque en Colombia el presupuesto es muy bajo para estas.
Por otro lado, también Navalón y Ruiz en el 2017 hablan sobre el colegio y la importancia del rendimiento académico. Quienes tienen un bajo rendimiento académico y absentismo tienden a recurrir a las drogas. Y finalmente en la familia. Navarro y Anmi en el 2019 hablan de la familia y las relaciones inestables, además de las conductas favorables hacia el consumo de sustancias psicoactivas y de las conductas antisociales por parte de la misma familia, lo cual incrementa el consumo. Por otro lado, hablando de los factores protectores, encontramos que en general las conductas prosociales son las que nos ayudan a prevenir e intervenir en el consumo de sustancias, siendo así que las recompensas y oportunidades que recibimos de nuestro entorno van a afectar un montón la decisión que tomemos al respecto. Esto es apoyado por Morales en el 2011, quien afirma que nuestros lazos son nuestros principales factores protectores, nuestros amigos, la familia e incluso las normas que tiene nuestra sociedad. Además, quisiera mencionar en relación al consumo de spa las conductas asociadas que tenemos, las cuales son conductas antisociales y conductas autolesivas. Gallegos en el 2018 habla de una población que consume spa y el 50% de los participantes eligió cortarse como método autolesivo más usual, lo mismo que encontramos en nuestro estudio. Voy a mencionar un poco sobre los motivos que tienen los muchachos. En nuestro estudio encontramos que es calmarse y disminuir las emociones negativas, pero en otros estudios, como el de Catalano y Jacques de hace ya bastantes años, encontramos que los principales motivos son la aceptación social. Finalmente, quisiéramos resaltar la importancia de revisar un poquito más los preconceptos y valoración que le están dando los muchachos a las sustancias psicoactivas, porque esto fue encontrado en la revisión de literatura, pero en nuestro estudio no se indagó mucho. En conclusión, el consumo de spa es una problemática que viene afectando a nuestro país desde hace muchos años atrás. Asimismo, es una problemática que abarca problemas a corto, mediano y largo plazo en la vida y en la salud de las personas. Lo más preocupante es que estas cifras se van incrementando en los jóvenes y los niños en la edad de inicio de consumo. Por esto es de suma importancia que continuemos trabajando en planes estratégicos para disminuir e incluso evitar el consumo de estupefacientes por medio de la prevención. El presente estudio, como muchos otros, evidencian una considerable cantidad de factores de riesgo y protectores para el consumo de sustancias, como ya lo mencionamos anteriormente. Como por ejemplo la impulsividad como factor de riesgo. O fracaso escolar. O a las habilidades sociales y recompensas prosociales que vayan en pro a un factor de protección. El problema es que varios de esos factores de riesgo se encuentran en la población joven de este municipio. Es por ello que consideramos pertinente tomar medidas de acción temprana frente al consumo de estupefacientes. Sí, y también explotar esos factores protectores. Es por esto y porque conocemos la gravedad del asunto que proponemos lo siguiente. Talleres de manejo de la impulsividad bajo la presión social, bajo la responsabilidad de los colegios y los barrios de los jóvenes, ya que estos son contextos de alto impacto en la toma de decisiones. Además de la implementación de una serie de programas que trabajen las habilidades inclusivas y sociales de los menores, buscando que haya un mayor control en cuanto a las relaciones interpersonales y sociales de los chicos dentro del aula. Por otro lado, todos sabemos que para prevenir es importante educar, por ello proponemos que el equipo docente junto con los psicólogos educativos realicen un taller de padres para que ellos puedan comprender la importancia de esta problemática y también sean agentes activos para la prevención de la misma. En conclusión, es necesario que sigamos poniendo de nuestra parte para el manejo y la prevención ante el consumo de sustancias psicoactivas, ya que esto afecta a la personalidad y a la toma de decisiones de los adolescentes que se ven permeados diariamente en su entorno. Por eso necesitamos reforzar las conductas prosociales y evitar el consumo y todas las conductas que están asociadas a esta actividad, como el autolesionarse. Bueno, y esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco mucho su atención. Espero verlos en un próximo Personas que Transforman. Hasta luego.